Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a compartir con ustedes nuestro programa y bueno, la temática de hoy tiene que ver con el género. Le hemos invitado a la secretaria de la Mujer de la Unión Cívica Radical, a la señora Miriam Vístez, que ya nos suele visitar en nuestro medio, vino varias veces, sí, lo anoté bien, también a la licenciada Ana Costa Ankenbrand, que es integrante también del comité de la Unión Cívica Radical, ¿no? Bueno, gracias por venir para empezar. Gracias a vos, Liliana, por ser parte siempre de convocarnos y de estar siempre presente con esta problemática que afecta a toda nuestra sociedad. Bueno, Ana, contanos, digo, gracias por venir, la primera vez que te tenemos aquí en el canal. Sí, la primera vez. Gracias por invitarnos y para tocar un tema tan sensible como es la violencia de género, así que la verdad que gracias por la difusión. ¿Y qué tan cerca o qué tan lejos estamos como comunidad del respeto al género, para empezar a hablar, ¿no? Y el reconocimiento de los derechos y que deberían no haber un techo de cristal, ¿no? Que no tendrían que decirte hasta acá no vas a llegar, no creces más, no importa el partido que seas. Digo, hoy empezamos con ustedes a conversar, ¿no? Sí. Sí, a pesar de que hay leyes que están, o sea, superadoras, decimos, que con discriminación positiva, la mentalidad todavía no ha cambiado mucho. En la práctica todavía no se ve los logros de la igualdad de género. Falta remarla mucho y falta concientizar un montón. Entonces, es por eso que nosotros venimos desde el Comité Provincial, desde la Secretaría de la Mujer, en conjunto con las demás secretarias, porque gracias a Dios este comité ahora tiene paridad de género. Entonces, todas las mujeres que estamos integrando este comité, estamos en ese camino de no solo integrar de hecho, sino que también trabajar por esa concientización y porque esos derechos realmente sean validados. Claro. Ana, ¿qué opinas vos? Yo creo que las mujeres hemos ido ganando diversos espacios que el tema del género, de la igualdad de género, de las cuestiones de violencia en sus diferentes ámbitos está instalado. Se ha avanzado mucho en materia de igualdad de derechos, pero todavía falta, como dice Miriam, que eso se consolide en la práctica, ¿sí? Cuando nosotros vemos prácticas de violencia hacia las mujeres que están normalizadas desde la sociedad, ahí es donde decimos, falta todavía educación, falta concientización y falta que realmente entendamos que este es un problema que no solamente tiene que ver con el género o con la minoridad de las mujeres, digamos. Sí. Este es un problema severo que nosotros tenemos instalado fuertemente en la sociedad argentina. Cuando miramos cifras, cuando vemos que todavía tenemos niñas en situación de matrimonio infantil en el norte de nuestra provincia, que el 5% de las niñas están en situación de matrimonio menores de 18 años, conviviendo con personas 15 años mayores, entendemos que todavía queda mucho por hacer en esta materia. Y desde la política es el lugar que nosotros tenemos, por eso yo celebro estos espacios donde las mujeres podemos alzar la voz, donde podemos demostrar que la igualdad de género es una garantía de equidad en la sociedad. De eso se trata. Y se entiende, digo, la comunidad fue abriendo un poquito la cabeza y cuando se hablan de estas cuestiones, ¿entienden de qué se habla o parece una cosa de mujeres todavía? No. Ya hay gente que asiste a nuestros encuentros, ya hay muchos hombres y mujeres, sí, que ya nos escuchan, que comparten, inclusive colaboran con este tipo de eventos. Así que nosotros integramos una red de mujeres a nivel nacional en distintos estadios, ya sea dentro del comité, ya sea una cuestión de género a nivel nacional o otras organizaciones de derechos humanos, y vemos la participación de varones en los Zoom de capacitación, en todas las acciones que nosotros llevamos a cabo para instalar este tema. Hay muchos varones que nos acompañan. Sí. Y en los espacios de poder se siguen hoy por hoy, o sea, cuesta mucho ir avanzando para hacer el terreno de la política, digo, para empezar a hablar en el terreno social, en el económico. ¿Cómo ven esta situación? Sí, con sinceridad. No, teniendo la ley de Lema acá en Formosa, cuando se desvirtuó prácticamente la militancia dentro de los partidos políticos y la institución partido político es
prácticamente está desvalorizada, es muy difícil, porque se cumple la ley, pero no el objetivo. O sea, dice, bueno, tenemos que completar el 30% de mujeres. Venga, va, ahí, a dedo o lo que fuere. Y ahora la paridad también. Entonces, ahora desde esta comisión directiva y desde el grupo de mujeres que estamos haciendo, levantando un poquito la voz para que nos escuchen, para que nos entiendan y para que sobre todo nos reconozcan nuestra capacidad y nuestra militancia. No somos el adorno de la mesa, somos la pata de la mesa también. Claro, si aparte digo, por donde yo veo, estoy más acostumbrada a ver de cualquier partido, estoy más acostumbrada a ver dirigentes mujeres que varones. Sí, ¿Se da esa situación también? sí, pero lamentablemente, y creo que a eso tenemos que avanzar, a los puestos de poder acceden los hombres. ¿Sí? Esto creo que es un análisis que hay que hacerlo en profundidad porque también tiene que ver con otras cuestiones que se dan en la sociedad, con las políticas de cuidado, con las políticas de cuestiones relacionadas a la maternidad, donde por ahí las mujeres tenemos que relegar nuestro desarrollo profesional o nuestro desarrollo, las mujeres que hacemos política, porque estamos ocupando muchas horas de nuestro tiempo en tareas de cuidado, ¿sí? También tenemos cuestiones relacionadas con lo económico, hay muchas mujeres que sufren violencia económica, entonces eso también va en detrimento de su desarrollo profesional, personal y el acceso, digamos, o poder mostrar lo que uno vale, ¿sí? Eso creo que es lo que hay que ir como instalando, que las mujeres estamos encargadas de un montón de otras tareas más allá de las tareas profesionales. Claro, y de los testimonios que ustedes van teniendo en el partido, por ahí que es el epicentro de reunión, pero que tienen la posibilidad en todos los barrios de hablar con los vecinos, con las vecinas, ¿se da el respeto sobre igual tarea, igual remuneración o estamos un poquito lejos todavía de eso? No, lamentablemente, y más en este momento de nuestro país, se acentúa, a pesar de que es en los momentos de crisis la mujer es la que se pone la casa al hombro, se la rebusca, como quien dice, para traer el pan a la casa, todavía se ven casos tristísimos de violencia económica, de violencia física y de violencia psicológica, porque vemos que cuando no pueden instalar la supremacía económica, empieza con la violencia psicológica. Entonces ese es todo un tema que, como te dije en entrevistas anteriores, tenemos que ir tratando desde la escuela, desde el jardín, desde las pequeñas tareas. Acá la profesional sabe ese tema. Entonces, desde el jardín, desde las escuelas, la democracia real empieza en la casa. La concientización sobre los derechos del hombre y la mujer y del niño empieza en la casa. Eso es fundamental y ahí tenemos que apuntar, en esos pequeños hogares, en las escuelas, especialmente en los lugares donde no tienen acceso a otro tipo de información. Tenemos que concientizar y también tenemos deudas desde los partidos políticos en ese aspecto. Mucha deuda desde la política en ese aspecto. Así que, y desde la política, la discriminación que tenemos para ocupar cargos, como te dijo Ana, que tenemos la edad productiva de la mujer con la carga cultural de que la mujer tiene que hacerse cargo del hogar y de los hijos también por una cuestión biológica, ¿no es cierto? Y tenemos la discriminación, primero por ser mujer, segundo por la cuestión biológica que tenemos que hacer, cultural, perdón, de hacernos cargo del hogar y de los chicos. Y después tenemos la cuestión de cuando ya nos liberamos de esas tareas, cuando ya los hijos crecieron, volaron, ya somos viejas. Todo ese proceso. Claro, hay que aguantar. todo ese proceso. Y siempre la pasaba cuando alguien me dijo, no, pero ustedes las dinosaurios del partido. Le digo, perdón, Biden llegó a la presidencia de la primer potencia mundial a los 76 años y va por su reelección. Entonces, ¿por qué al hombre, cuando tiene más edad, tiene más capacidad y cuando las mujeres tenemos más edad, ya somos descartables? Claro, cuando en realidad
tenemos las mismas posibilidades. Por una cuestión biológica, la mujer, cuando ya pasó toda la etapa productiva, inclusive la edad de trabajo, por ejemplo, como Ana, tiene hijos, tiene que estar trabajando, o sea, tiene mucha responsabilidad, entonces tiene poco espacio para dedicar a lo mejor a la pasión que ella tiene, que es la política. Claro. Me pasó a mí en su momento. Hoy estoy liberada de todos esos compromisos, pero para el resto, o sea, para el reconocimiento de mi militancia, ya soy vieja. Claro. Tal cual, ya a la hora de que se denuncia más, parece, ¿no? Sí, yo creo que las mujeres hemos ido perdiendo el miedo, digamos, a la denuncia. Esto también tiene que ver con que por ahí tenemos más redes de contención. Falta todavía por ahí capacitación, como sabemos, por ahí una mujer vence el miedo. Hay que entender que cuando una mujer logra llegar a una instancia de denuncia de un abuso, de un maltrato, de violencia de cualquier tipo, es porque previo a eso pasó por todo un proceso interno, ¿sí? Entonces, si cuando esa mujer toma valentía y logra hacer esa denuncia, encuentra las barreras por parte del Estado, ya sea en la comisaría porque no le toman la denuncia, porque no le creen, o en el juzgado porque los tiempos o las sentencias no son acordes, entonces eso también va generando como cierta impotencia, digamos, ¿para qué voy a denunciar si nunca pasa nada? ¿Para qué voy a denunciar si tengo que denunciar y volver a mi casa con mi agresor, o mis hijos todavía quedan en manos de ese agresor, que por lo general termina ejerciendo violencia vicaria, ¿sí? Porque la mayoría de los casos donde hay violencia de género, luego después el padre, el progenitor, ejerce violencia vicaria sobre los hijos, o sea, los hijos quedan presos ahí de un mecanismo, digamos, donde se sigue ejerciendo violencia a través de los hijos. Entonces es un mecanismo muy complejo, digamos, porque no solamente la violencia llega a su punto máximo con el femicidio, con la muerte, digamos, y hay que entender que esto es un problema severo. O sea, en Argentina muere una mujer cada 35 horas por causa de violencia de género. Pero antes de eso hay un montón de otros mecanismos de violencia. Maltrato psicológico, la violencia económica. La mayoría de las mujeres estamos en condición de violencia económica. Eso hay que entenderlo de entrada, ya sea porque no podemos trabajar y el que trabaja o el que provee es el hombre de la casa, entonces de esa manera logra controlar, ya sea porque ya no estamos conviviendo con esa persona, pero no paga la cuota de alimentos, y ahí se empieza a generar un círculo en donde las mujeres empiezan a perder o están en situación de injusticia, digamos. Tal cual. Y no tenemos que olvidarnos que por cada mujer que ha sido víctima de femicidio, o sea, quedan niños sin madre y quedan niños sin hogar, porque al estar el padre detenido, esos chicos quedan, a veces tienen familiares, a veces no, o sea, detrás de la tragedia hay otra más grande, que son los niños que quedan sin hogar. Tal cual. Chicas, les agradezco mucho por venir. Esta es su casa. Cuando tengan más actividades que están realizando, por supuesto, las invitamos. Bueno, Liliana, desde ya infinitas gracias, como siempre. Sí, el día 25 hicimos una actividad muy importante, que ya te vamos a pasar las fotitos. Para llamar un poquito la atención, instalamos el banco rojo en nuestro comité. Bueno, importante todo eso, ¿no? Sí, muchas gracias, Liliana. No, por favor. Hacemos una pausa, señores, ya volvemos, no se vayan, tenemos más para compartir hoy.